Buenas tardes a todos. Señor senador, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de La Laguna, excelentísimo alcalde de la Universidad de La Laguna, no sé lo que me dijiste, pero lo haré bien. Queridos amigos, directivos de la sociedad económica, yo estoy mirando y estoy recordando que una vez me invitaron a dar una conferencia en el Casino de Tenerife y sobre reproducción asistida, que todo el mundo le interesa ese tema y pregunta mucho. Y no se llenó la sala, y entonces me dijeron que es que estaba compitiendo con Alejandro Sanz, que estaba en el auditorio dando un concierto. No lo entendí porque no sé qué tenía Alejandro Sanz que no tuviera yo. Pero competir con el Real Madrid es complicado. Por eso hoy a la hora del partido todavía hay gente que se interesa por otras cosas que no sea el fútbol. Don Eligio Hernández es algo, yo creo que ya entrañable para los canarios, una persona que su trayectoria lo avala, no solo por los cargos que ha ostentado, sino por su forma de entender y de analizar la sociedad civil y de estar en ella. Por eso creo que la Real Sociedad Económica está hoy de enhorabuena por recibirlo. Yo le doy la bienvenida en nombre de la sociedad, pero estos actos, como saben, los organizan las distintas comisiones y está el testimonio de responsabilidad de la sección de Economía que preside don Andrés Orozco y a él le toca hacer la presentación. Muchas gracias por estar en nuestra Real Sociedad y esperemos que no sea la última vez aquí. Muy bien, muy buenas tardes, rector, autoridades, socios, amigos. Hoy, como todo testimonio, un día importante para esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, porque este ciclo que desde la Comisión de Economía y Desarrollo pues pusimos en marcha bajo la dirección de José Carlos Alberto, la verdad que nos está permitiendo conocer mucho más de cerca a personas que han dado mucho por esta tierra y que siguen dando, personas a las que bueno, le tenemos un agradecimiento especial. Y esta forma de escucharlos y de oírlos no deja de ser también un reconocimiento que esta institución, más que centenaria, pues tiene con nuestros invitados. En este caso, hoy, Eligio Hernández Gutiérrez. Eligio nació el 24 de julio de 1947 y le comentaba que en Wikipedia está equivocada la fecha porque pone 23 de junio, es decir, Google se equivoca afortunadamente y por tanto lo mejor es preguntarle a este piñero, como le gusta llamarse a las personas que nacen en el municipio del Pinar, en la isla del Hierro. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna y diplomado en Derechos Humanos por la Universidad de Estrasburgo. Su carrera profesional la inicia en 1974, cuando por oposición accede al Cuerpo de Letrados Sindicales y en el 76 ingresa también por oposición en la carrera judicial, siendo su primer destino el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Telde, ciudad donde es la esposa de Eligio. Poco más tarde fue nombrado juez de primera instancia de ICO de los Vinos, juzgado donde también compartieron en distintas épocas pues dos magistrados ilustres, como es el caso de Manolo Alcaide y también de José Ramón Navarro, hoy presidente de la Audiencia Nacional. Y desde ICO de los Vinos pues tuvo también, de alguna manera, llevó también los juzgados de La Orotava y de Granadilla a Bona. En 1980 accede al cargo de magistrado y estrena el Juzgado Central de Instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional. Fue el primer juez de este juzgado. Más tarde, magistrado de la primera instancia de Las Palmas de Gran Canaria y también, a continuación, magistrado de la Sala de lo Contencioso en Santa Cruz de Tenerife. Su carrera política pues la inició en 1982, cuando fue nombrado gobernador civil de la isla de Tenerife, y aquí Antonio Martinón, pues también de Santa Cruz de Tenerife, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y también tenemos aquí a otro ex gobernador civil. En 1984, nombrado delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, vocal general del Poder Judicial en el año 90, fiscal general del Estado y diputado regional, que ha sido hasta ahora pues su último destino político hasta la fecha. Entre sus distinciones, pues la Gran Cruz del Mérito Militar, la Medalla al Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, la Cruz de Primera Clase de San Raimundo de Peñafort, y es vicepresidente de la Fundación Canaria Juan Negrín. Ha sido de los pocos españoles que ha sido juez, abogado y fiscal. Tema a tener muy en cuenta y que supongo que a lo largo de la exposición de Eligio nos hablará de esas tres facetas. En mi caso, yo conozco al magistrado Eligio Hernández hace más de 50 años, y porque coincidimos los dos en el Colegio de San Ildefonso junto a Antonio Alarcó, que también fue un alumno brillante junto a Eligio de ese colegio. Eligio, algo mayor que yo, era entonces, y lo sigue siendo, un buen estudiante, pero era un buen deportista, un gran deportista. Su fuerza de voluntad y la nobleza que le venía posiblemente de ese deporte favorito, la lucha canaria, pues en aquellos años iba gestando la personalidad de un joven herreño que trataba de abrirse camino en la capital, en Santa Cruz de Tenerife. Desde entonces, desde aquellos años de colegio, pues ha pasado, como decía antes, más de medio siglo, y de aquel joven y buen estudiante hoy, pues tenemos aquí, como se decía antes, a todo un señor hecho y derecho. Muchas conversaciones, muchísimas conversaciones, y casi todas de ellas inconclusas, he podido tener con nuestro invitado de esta noche, Eligio Hernández. La gran mayoría de ellos eran encuentros muy casuales, y que yo, en modo de silencio, intentaba no perderme ni una sola palabra de las interesantísimas referencias que él hacía a una de sus pasiones, que era el estudio de la Segunda República. Reconozco que me sabían a poco esos trocitos de conversaciones, y era una época en la que Eligio y yo pues coincidíamos en el último vuelo Gran Canaria-Tenerife, y entonces pues trataba de ingeniármelas para intentar sentarme a su lado y de esa manera tener de nuevo la oportunidad de conversar. Y les reconozco que más de una vez me bajaba del avión, después de haber tenido esa pequeña charla, convencido de que una persona tan lúcida y con esa nobleza pensaba que se había equivocado de época. Era una persona de otra época, de años atrás. Siempre, reconozco, me encantó escucharle a Eligio, porque siempre he aprendido de Eligio. Su interés por la cultura y el conocimiento le hizo desde muy jovencito interesarse por historias que alguien muy querido para él, don José Padrón Machín, herreño y piñero como él, le contaba casi al oído de lo que había significado la Segunda República en la historia de España. Resistir es vencer, una frase de una de las personas más admiradas por Eligio, admirada y respetada, como fue el caso de don Juan Negrín, una frase, un mandamiento que en innumerables ocasiones se la ha oído repetir a Eligio, y no es de extrañar que hubiese sido el propio cronista oficial del Hierro el que le hubiera dado a conocer por primera vez esa sentencia. Oírle hablar a Eligio de los tiempos de la República, oírle hablar de todo eso, es ver a Eligio en lo que yo digo en su estado puro.
con pasión, porque posiblemente Eligio no sabe hablar de otra manera, o no concibe hablarlo de otra manera. Eligio te cuenta de esos tiempos de república, te cuenta de tiempos tristes, tiempos de guerra civil, donde te describe con detalle el dolor de muchas familias, años durísimos, años de hambre, de injusticia, pero también le escuchas a decir a Eligio y le escuchas hablar de valores y hablar de moral, y donde a pesar de vivirse tiempos realmente complejos, tiempos de guerra, algunos políticos de la época te cuentan y luego lees y lo ratificas, terminaban sus discursos hablando de paz, de piedad y de perdón. Tiempos convulsos con gobernantes que posiblemente cometieron más errores que aciertos, pero gobernantes, algunos de ellos con una talla intelectual y moral que no les impedía pedir perdón cuando se equivocaban, y a veces, y solo por eso, por el hecho de pedir perdón, el tiempo y la historia los ha convertido en personas grandes. Me sigue emocionando, hablando de perdón, una frase de Indalecio Prieto en referencia a la Revolución de Asturias y reconociendo que se había equivocado, y dijo algo así: me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera. O como lo hizo también Manuel Azaña, el 18 de julio del año 38, unos años antes de lo que he contado de Indalecio Prieto, desde el Ayuntamiento de Barcelona, recluido allí, en un discurso maravilloso que tituló Paz, Piedad y Perdón. En un discurso donde citó una frase que a mí me sigue emocionando y que desde luego no puede ser más actual. Y esa frase dice: por encima de las diferencias de clase y por encima de todos los contrastes de las teorías políticas está no solo la indomable condición humana que nos iguala, sino la condición de español que nos dignifica. Quiero imaginar cuánto hubiera dado Eligio por estar allí, por haber estado allí presente oyendo a Azaña en ese discurso, para aplaudirle seguro al estadista, pero también para decirle al señor Azaña que erró cuando en una ocasión llegó a afirmar que España había dejado de ser católica. Eligio ha sido y es un garante de la justicia, comprometiendo siempre su conciencia, su honor y su sentido de la responsabilidad. La misma responsabilidad que aplicó en su primera instrucción como juez, o la que aplicó cuando impidió como fiscal general de Estado la prescripción del caso de Segundo Marey, a sabiendas de las consecuencias gravísimas que para un partido del cual él era afín y es afín, las enormes consecuencias que para ese partido traería. Ese es Eligio, esa es la persona que está ahí, una persona que, como él mismo se define, es más humanista que jurista, un convencido keynesiano, una persona que cree y defiende la justicia social, que no es marxista, es socialdemócrata, español y es creyente. Eligio ha sido un gran político, y hoy un gran jurista, pero posiblemente, como ya dije antes, con el siglo equivocado. Atesora un enorme sentido del honor, de la ética y de la responsabilidad, atributos que siempre le han acompañado, que le distinguen y que le honran como político, como jurista, como persona y como español. Eligio, adelante, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias a todos, Antonio. Todos son amigos y no puedo realmente nombrarlos porque me olvidaría de algunos. Es una satisfacción al director de la Económica Amigos del País el ofrecimiento que me ha hecho y la salutación que me ha dispensado, y Andrés Orozco, que no en vano es la voz de un nieto de un ministro de la República, y eso se ha notado. Todo lo que yo soy, y probablemente no estaría aquí en esta tribuna,
se lo debo a José Padrón Machín. Sin José Padrón Machín, yo no hubiese hecho lo que he hecho en esta vida, o al menos lo hubiese hecho de otra manera. Un autodidacta que se procuró, sin medios ningunos, una cultura vastísima, un hombre que vivió y murió humilde, pero fue el que sentó las bases de mi formación intelectual, política y cultural. En nuestros paseos, siendo yo niño, en primera juventud, mayor, por la bella campiña del Pinar y por el Monte de Pinos. Hablaba Andrés en su resumen que hizo de las claves de la trayectoria de una persona. La clave de mi trayectoria me la proporcionó Machín. Yo tendría, creo que 16 o 17 años. Él había sido objeto de represión y cautiverio, como todo el mundo sabe, socialista, más bien de Fernando de los Ríos y Indalecio Prieto que de Largo Caballero, pero socialista al fin y al cabo. Y a los 17 años yo le pregunté, esto explica a algunos, por lo menos a mí, la crisis actual del Partido Socialista. Le pregunté, don José, ¿cuándo me explica usted lo que es el socialismo? Respuesta, no, mijito, primero tienes que leer a Cervantes y a Galdós. Primero cultura y luego política. Qué claro lo tenían aquellos socialistas históricos. Y leí a Cervantes y a Galdós a los 17 años sin saber muy bien lo que estaba leyendo. Y Cervantes, pero sobre todo Galdós, han marcado toda mi vida. Cervantes y Galdós siguen estando desde entonces en mi mesa noche. De Cervantes no hablo porque escribió la obra magna de la literatura universal. 200 escritores en Noruega eligieron El Quijote como la gran novela que jamás fue escrita por nadie. La mejor novela que se ha escrito en la historia de la literatura mundial. Pero, ¿por qué Galdós? Lo diré en una expresión de Madariaga que me ha parecido muy acertada. Galdós, dice Salvador de Madariaga, miró a España y la pintó. La miró de la única forma que suele hacerlo un genio literario. Galdós es el poeta épico de la España contemporánea, el maestro de la sensibilidad del pueblo español. Le presentó España a España. Y Juan Marichal dejó escrito, se lo oí yo decir y lo tiene escrito, que fue una palabra que también a mí me gusta mucho, fue el hacedor intelectual de la España del siglo XIX. García Lorca, cuando lo recuerda, García Lorca, el poeta, me acuerdo de aquel hombre maravilloso que era el maestro del pueblo y que decía entonces y que su palabra era la más verdadera y profunda de España. Por eso Galdós ha influido tanto en mí y por eso yo le he tenido muy en cuenta, porque de él he aprendido la historia de España. Y me pasa como a José. José dice, debo al ilustre maestro mi amor a España y mi conocimiento de los españoles. Pienso que un hombre tiene dos patrias, la patria chica y la patria grande. También lo dijo Miguel de Unamuno, luchar por la patria chica es luchar por la patria grande. Pues bien, estas son las claves de mi vida, aprendidas de un piñero humilde, en un ambiente en el que me crié yo, en el que no había ni puerto, ni aeropuerto, ni carreteras asfaltadas, ni luz eléctrica, no había absolutamente nada. Solo nuestra bella campiña y el monte para hablar y dialogar. Y Machín me habló de dos personajes a los que he dedicado a Negrín 50 años y a Weyler también mucho tiempo. Los dos personajes más calumniados e injuriados de la historia contemporánea de España. Y me dediqué a ellos porque cuando yo nombraba a Negrín o a Weyler,
todo el mundo se horrorizaba. Weyler tenía la leyenda negra de la reconcentración en Cuba y Negrín el famoso oro de Moscú. Incluso Machín, cuando me hablaba de Negrín, notaba yo que miraba para los lados, como estábamos solos en la de... Yo decía, ¿pero qué le pasa, don José? No, no se te ocurre hablar mal. Y pues me puse a investigar a aquel capitán general de 40 años que fue al Hierro, cuando tenía 40 años, y que lo recibieron unas caballerizas en el puerto Estaca, que no había puerto todavía, y dijo que cuánto había a Valverde, que era cuesta arriba, como todo el mundo sabe. Y no, los caballos no los quiero. Y fue caminando hasta Valverde y todos detrás de él, pues acordándose de su madre. Y luego fue caminando desde el puerto de la Estaca a la Restinga, porque no amerizaba el buque de la Armada que fue a llevarlo, era de armas tomar. Descubrí a un general que sin duda es con Espartero y Prim de los grandes generales que ha tenido España. Pero me impresionó, naturalmente no voy a hablar de él sino 2 palabras, me impresionó que ha sido el militar más demócrata convencido que ha tenido España. Es increíble, defendió a ultranza, contra viento y marea, en todas las etapas de su vida militar, la hegemonía del poder civil sobre el poder militar. Jamás consintió que los militares condicionaran el poder civil. Se rebeló contra Primo de Rivera y le reprochó al rey Alfonso XIII que permitiera a Primo de Rivera que consultara a los militares si seguía o no la dictadura. Y cuando Indalecio Prieto escribió Morir a tiempo, le dijo: le felicito por su artículo y ya es hora de que esos falsos salvadores de la patria entren en el cuartel a gorrazos y, lógicamente, se sometan al poder civil. Eso a mí me impresionó. Hay un retrato con el que termino, porque, lógicamente, solo hablar de cualquier personaje de estos me llevaría todo el tiempo, de Cardona, militar, capitán de la Unión Militar Democrática, que dijo que Weyler fue un profesional de la guerra en una España caótica, un general estratega cuando no había estrategas, y un militar que siempre defendió la democracia por encima de todo. En definitiva, protagonista indiscutible de la historia militar de España de más de medio siglo. Yo a los cubanos me atreví a decirles una vez, cuando fui de gobernador civil a Cuba, al alcalde de Cuba, que era de ascendiente canario, que debían revisar. Me atreví a decirlo y me costó, porque me miraron con malas pulgas. Le dije que en parte toda la leyenda negra de Weyler de la reconcentración era debida a la prensa amarilla norteamericana. Pero en fin, quede mi admiración al general más demócrata que ha tenido España en su historia, incluso superando como demócrata a Espartero y a Prim. Y Negrín. Negrín se ha convertido en, digamos, en el quehacer del que me siento más orgulloso en mi vida. Llevo 50 años reivindicando la figura de Negrín. De Negrín tampoco se podía hablar, y ya me lo había advertido José Padrón Machín. Cuando vine a la universidad, a los viejos socialistas que yo conocía, porque él me los había presentado, se me ocurrió hablar de Negrín. Inmediatamente casi me escondo, porque era hablar de Negrín, era hablar de un traidor a la patria, de un comunista convicto y confeso, y más me interesé por la figura de Negrín. Y entonces José Padrón Machín me había hablado de un médico en Madrid, del que yo había sido alumno de Negrín predilecto, que Negrín lo había mandado a estudiar a Alemania con Tannhäuser, hizo allí su doctorado, don Pedro de la Barreda. Y me dijeron: mira, es el tío carnal de la mujer del Fidio, y vete a ver al Fidio. El Fidio tenía entonces una oficina, yo no recuerdo muy bien, que era al lado de la catedral, y le dije:
mira, me voy a ir a Madrid a preparar oposiciones y me han dicho que tú eres familia de... Me dijo José Padrón Machín, del Fidio. Sí, 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 cómo no. De Negrín es el único que te puede hablar con certeza. Llegué a Madrid, recomendado por el Fidio, y fui a verlo a la Fundación Jiménez Díaz, donde daba clases prácticas los sábados. Aquel herreño impresionaba cuando lo vi por primera vez. Y estaba de una clase, salió, me dijo: Pedro, yo, perdone, yo esperaba que usted terminara la clase. Mi hijo, es el primer herreño que viene a verme después de la Guerra Civil. ¿Entiendes? Bueno, total que me hablaba de Negrín con un entusiasmo y una pasión, con una admiración impresionante de su maestro. Había sido Negrín catedrático de Fisiología a los 30 años, cuando justamente Pedro de la Barreda había llegado a la Facultad de Medicina. Había formado la escuela científica más importante de España contemporánea. Ahora tenemos una exposición en la Fundación Juan Negrín, en el número 30 de la calle Reyes Católicos de Vegueta. Lógicamente, alumnos suyos, con Pedro de la Barreda y los hermanos Hernández Guerra, canarios. También estuvo en sus aulas el doctor Barajas y Cerolo, y alumno suyo fue Severo Ochoa y Grande Cobian, y formó una escuela científica de la que yo podría estar hablando solo de ese tema, porque fue un maestro de grandes maestros. Bien, luego Pedro de la Barreda me presentó un día y dice: mañana te vas conmigo al aeropuerto porque viene don José Prat. Don José Prat era un viejo socialista que había sido subsecretario con Negrín en la presidencia del gobierno y que había sido director general de lo contencioso cuando Negrín era ministro de Hacienda. Y fue el primer republicano que, siendo con hazaña jurídico-militar, sacó las oposiciones al letrado del Consejo de Estado. Claro, era la memoria viva, junto con Pedro de la Barreda, que podían hablar de Negrín con conocimiento de causa. Conclusión, luego viene... También conozco, a través de Pedro de la Barreda, a Rafael Méndez, que Negrín, un cardiólogo que Negrín había nombrado jefe de carabineros en la Guerra Civil. Y Fraga Iribarne, siendo ministro de la Gobernación. Fraga se llevaba muy bien con todo aquel que fuera catedrático, y Fraga le dio el pasaporte y vino a España. Y yo también lo conocí. Conclusión, me convertí en el socialista que mejor conocía a Negrín. Porque Felipe, Guerra, Joaquín Almunia, y no digamos ya Sánchez y Zapatero, que eso no aprenden nada, pues les tuve yo que enseñar quién era Juan Negrín, porque tenían un concepto equivocado. Incluso Ramón Rubial, para mí un santo laico del PSOE, que estuvo 20 años en las clases franquistas, me decía: pero hombre, don Eligio, ¿cómo tú puedes ser negrinista si esto y lo otro? Mire, Ramón, no me diga usted que era comunista. El hijo de uno de los canarios más ricos que ha tenido Gran Canaria era un socialista de cátedra. No tenía, ¿cómo va a ser comunista Negrín? Eso, y luego le dije lo que él no sabía, pero era lo que prevalecía entonces en el seno del PSOE. Termino porque yo ya sabía que si le hablaba de Negrín corría el riesgo de hablar solo de Negrín. Y entonces, en el año 76, en febrero, me dice Pedro de la Barreda: viene Juan Marichal a dar una conferencia del exilio en la Fundación Jiménez y la Fundación Pablo Iglesias. Yo, que para mí ya era el sumum sobre oír hablar de Negrín, porque entonces hablar de Negrín era algo que estaba totalmente prohibido, voy a la conferencia. Y me senté en la segunda fila, don José Prat en la primera. Pedro no asistió, porque se olió lo que podía pasar. Y pasó, me lo dijo. Yo no asisto porque a lo mejor te vas a llevar un desengaño. Y yo no sabía qué me quería decir. En el momento que Juan Marichal dice que Negrín es un patriota, empiezan a silbarlo. Y yo dije: me habré equivocado de foro, porque aquí debe haber solo gente del PSOE y de la UGT. Don José Prat se levantó, aquel hombre que acaba de venir del exilio colombiano de 30 años, donde había sido profesor de español, las lágrimas le caían. Sí, compañeros, Negrín era un patriota.
yo salí de allí decepcionado y diciendo, pues, se me cayó el mundo encima. Y me fui a Telde a tomar posesión como juez de instrucción y me llama Antonio Martinón, quiero recordar que fue él, no me segura, fue Antonio y me dice, Eligio, vente a Tenerife que hemos organizado en la universidad un homenaje a Negrín. Entonces era el PSP. Yo me vengo en el barco, voy a la universidad y el viejo profesor estaba Arandecovián, Juan Marichal, y el viejo profesor se pegó una intervención sobre Negrín que yo empapé mi pañuelo. Bueno, luego le tuve que enseñar a Alfonso Guerra, con el que tuve un enfrentamiento al principio, hasta que luego tuvo la honestidad intelectual de asesorarse bien que era Negrín. Él fue el que hizo que Negrín, que fue expulsado del año 47, el año 47 del partido, él, Max Schopp y 32 socialistas más, fue la que en el 27 Congreso le devolvieron el carnet simbólicamente a estos expulsados del partido, y él en un acto en el que yo me enfadé porque no fue Zapatero, le devolvió simbólicamente el carnet a la nieta de Negrín, a Carmen. Y estaba la hija de Simeón Vidarte, que había sido una señora de 80 años, hija de Simeón Vidarte, que había sido vicesecretario del Partido Socialista. Simeón Vidarte estaba en la foto de los abogados que defendieron en Hermigua, en el año 34, que me había regalado José Arosena. Y yo se la llevé a la hija de Simeón Vidarte. Y lo cuento porque me pudo pasar una desgracia tremenda. Y ella sabía que su padre había estado en Tenerife. Y yo le enseñé la foto, una copia de la que me regaló a mí, que está en mi despacho, de José Arosena. Y cuando vio la señora a su padre, cogió la foto, después yo se la mandé, ya la arrugó y se cayó al suelo sin conocimiento. Yo me quedé, bueno, se recuperó, pero pudo haber sido para mí una auténtica desgracia. Fue muy emocionante. Luego, en el año 76, yo tomo posesión de juez de instrucción y regresa del exilio el hijo de Juan Negrín, neurocirujano en Nueva York. Y él había estado ya clandestinamente en Las Palmas, protegido por el obispo Pillay, que, como he sabido, siempre se portó muy bien con los republicanos. No en vano él había sido diputado en el gobierno de la República por la minoría vasco-navarra, por cierto, un gran orador, ¿no? Y va al juzgado de primera instancia, está José Mateo, que todavía vive, a sacar las partidas de nacimiento para empezar a reivindicar el patrimonio de su padre, que había sido, de su abuelo, que había sido usurpado y expoliado. Era el hombre más rico, el padre de Negrín, era el hombre más rico, sin duda alguna, de Las Palmas de Gran Canaria. Eso lo hemos investigado en la Fundación. Y entonces le dice, Pepe, nadie hablaba de Negrín, había sido declarado hijo espúreo por el primer ayuntamiento franquista. Y hablar de Negrín era, bueno, eso era imposible, te ponían una cara tremenda, ¿no? Y le dijo José Mateo, hay un juez del Hierro ahí en Telde, joven, luchador de lucha canaria, que sabe mucho de su padre. El hombre se quedó impresionado, sale de allí, coge un taxi y se va a Telde. Estoy yo en el juzgado y de repente me pasan una tarjeta y dice Medical Doctor en Nueva York. Yo sabía quién era y yo salgo, lo abrazo y este hombre se queda mirando para mí como dice, ¿de dónde ha salido este loco? Y me dice, ¿usted conoció a Pedro de la Barrera? Dice, sí, claro, venía en el taxi diciendo, si este hombre sabe quién es mi padre y es del Hierro, pues necesariamente tiene que conocer. Pues Pedro de la Barrera había sido compañero suyo. Bueno, luego me hice consejero, luego abogado de la familia, y he tenido la suerte de ser abogado de las dos grandes familias intelectuales de la burguesía republicana, de Negrín en Las Palmas y de Rodríguez Figueroa y de los hijos en Tenerife. Esa otra historia. Curiosísimamente he convivido con la familia, he sido el abogado de ellos hasta hoy prácticamente, y hasta que murió Hostilio y Helio, con el que tenía más relación. Conclusión, nos propusimos traer el archivo de Juan Negrín y su biblioteca. Un archivo que tiene 262.000 documentos y que estaban en lo que llaman los franceses la rez-de-chaussée, en un sótano
del Boulevard Víctor Hugo al final, donde el Instituto Pasteur le dio una casa a Negrín para que pusiera el archivo que 2 días antes de estar Franco en Madrid, un capitán de carabineros desde la casa, desde el piso de Negrín, desde su laboratorio que estaba en la calle Serrano, esquina López de Hoyos, por la ventana los metió en un camión y llegaron y ahí lo depositaron. Y ahí lo encontramos. Encontramos el archivo ya, pues fíjense ustedes las condiciones en las que estaba en el sótano. Y hemos logrado, he puesto mi gran granito de arena para eso, hemos logrado que ese archivo esté hoy en uno de los más importantes de la República y de la Guerra Civil, en la Fundación Juan Negrín. Y ayer ha llegado a Las Palmas 3 cajas, ya se lo hemos dicho al presidente del Cabildo, con 13.000 volúmenes de la biblioteca de Negrín, que han venido ahora, porque también ha costado mucho embalarlos. Negrín tenía una biblioteca en Madrid, tenía en París otra, y cuando se fue a Londres, de los escombros de las bombas de las V2 salían libros, se subastaban, y él también tiene una biblioteca británica, que es la que también tenemos que traer ahora. Conclusión. No puedo seguir hablando de Negrín porque estoy mirando el reloj. El otro día, el día 14 de abril, terminé diciendo en la Fundación, cerrando el acto que se celebró, terminé diciendo que, como dijo Jules Mo, el ministro francés socialista, Negrín encarnó el orgullo y el coraje de un pueblo y solo sucumbió al abandono de sus amigos, porque lo abandonaron todos, incluido su partido. Y dije, el editorial del New York Times del noviembre del 56, cuando murió, Negrín no tendrá que temer el juicio de la historia. Eso nació en la Isla del Hierro. También puedo contar otros retos que nacen en el Hierro, y que tengo aquí una persona que fue el estratega de ese reto, fue la creación del municipio del Pinar, que terminó en pleito que gané en lo contencioso. Se llegó a perder un pleito siendo yo especialista, y la idea de Manuel Fernández fue que la única forma de conseguir ese municipio era que nos uniéramos todos los partidos. Esa idea fue aceptada por Tomás Padrón, que era de la Comisión era independiente, y yo, lógicamente, fue el que hice el operador jurídico de esa idea de Manuel Fernández. Me criticaron por haber creado un municipio más, y yo siempre dije que reunía las condiciones legales y que lo que tenían que hacer era suprimir los 5.000 municipios que hay en España que no llegan a los 500 habitantes, y no suprimir uno a costa cuando era el que cumplía con el tema. Bueno, y ya paso de mi infancia a la Facultad de Derecho de La Laguna. Llego a la Facultad de Derecho y, como es natural, solo había Derecho, Filosofía y Letras y Química. Después del magisterio de José Padrón Machín, pues me matriculé en Derecho y en Filosofía y Letras. Hice 2 cursos comunes de Filosofía y Letras, y luego ya él siempre me dijo, no, licenciado en Derecho es la carrera que tiene que tener alguien que... Los licenciados en Derecho eran entonces humanistas. Hoy la mayoría son códigos ambulantes, porque se ha perdido mucho el sentido humanista del licenciado en Derecho. Y me encontré con que un catedrático, un profesor ayudante de Derecho Político, había hecho una tesis doctoral sobre Pi Margall y el federalismo español, con el señor Trujillo. Y yo soñaba con ser catedrático de Derecho Político, fíjate qué ilusión, ¿no? Y trabajé con él sobre el federalismo, mientras él preparaba la cátedra, que luego fue catedrático. Él ocupó la cátedra de Hernández Rubio, cuando Hernández Rubio ya se jubiló, y llegó a ocupar una cátedra en Santiago de Compostela, del cual hoy Valdés, su alumno gallego, es el mejor especialista que tiene España hoy sobre el federalismo. Hice una tesina que se hacía entonces sobre el federalismo. Conclusión, desde entonces he seguido el tema catalán, porque Machín me hablaba también del Estado federal y yo no sabía lo que era, y gracias a Gómez Trujillo me he dedicado toda mi vida al tema catalán, del que he publicado últimamente unos 20 artículos, pero eso daría lugar a otra conferencia. Hago las oposiciones a la judicatura, pero
En el Colegio Mayor me nombran director cultural porque era de los pocos licenciados que había, posgraduados, y me nombran director cultural en los años 70, yo llegué en el 71, y entonces empezamos a invitar, yo era el director cultural, empezamos a invitar a aquellos que ya tenían algo que decirnos cuando se sabía que el franquismo estaba ya pues en sus últimas, ¿no? Invitamos a Ruiz Jiménez y invitamos a Gil Robles. Gil Robles lo presenté yo, nos dio una conferencia que con el coloquio duró 3 horas. Y ahí reveló algo, que por eso saco yo a relucir esta obra, y reveló algo que para la historia de España es fundamental. Algo que yo lo he puesto al servicio de los historiadores y de los 2 hijos. Ahí dijo algo Indalecio Prieto, hablo de Indalecio Prieto, ahí dijo algo Gil Robles, que fue lo siguiente. El 10 de mayo del 36, en el Retiro, se nombran a los compromisarios a Azaña presidente de la República. Y Azaña le ofrece a Indalecio Prieto, la persona más capacitada, sin duda alguna, que había entonces en el PSOE, políticamente hablando, la presidencia del gobierno. Y Prieto lo acepta, hasta se encargó un traje en el sastre. Pero cuando fue al grupo parlamentario para pedir el apoyo del Partido Socialista, se lo negó Largo Caballero, que era el que dominaba el PSOE. Y Juan Negrín, me lo ha contado su hijo, dijo, hemos cometido un grave error. ¿Por qué el interés histórico? Porque Gil Robles, al día siguiente de ofrecerle a Azaña, a Prieto, el gobierno, dijo, si usted forma gobierno, yo le apoyaré desde fuera con los votos de la seda. Claro, dijo Gil Robles, es la palabra mía contra él, no tengo la palabra mía y la de Prieto, porque no tengo ningún registro de eso. Pero dijo algo en lo que yo estoy convencido. Si Prieto forma gobierno y Gil Robles lo apoya desde fuera, no hubiese habido guerra civil. Todavía sigo añorando que se puedan entender el Partido Popular y el Partido Socialista. Y se destierre el odio que alguna izquierda le sigue teniendo a la derecha, que yo no comparto, alguna izquierda que no ha sabido olvidar nada ni aprender nada. Tienen que entenderse los demócratas para resolver los graves problemas que sigue teniendo España. Las 3 horas de esa charla las tengo grabadas aquí y se las doy ahora para económicas, para que puedan hacer lógicamente las copias que quieran. Las 3 horas grabadas de Gil Robles. Sigo, bueno, vienen las elecciones del 82 y me convierto en gobernador civil de la provincia de Tenerife. Mi toma de posesión como gobernador civil fue espectacular. Había una expectativa tremenda, yo tenía 35 años y, amigo, el PSOE iba a quedarse con las gallinas, con las casas, con las haciendas, iba a haber una catástrofe. Cuando salieron los militares de la capitanía para ir a mi toma de posesión, le preguntaron al general Rabina, don Pedro, usted está muy tranquilo, no le vemos preocupado. Y Pedro les dijo, se van a llevar una sorpresa. Yo hice un discurso, naturalmente, netamente con fuentes del PSOE, pero lógicamente hablé del socialismo humanista de Fernando de los Ríos, hablé de Prieto, que por cierto destaqué, en aquel discurso mío destaqué que los 3 grandes políticos de la República, Azaña, Prieto y Negrín, fueron los únicos que hablaron de reconciliación. Y recité el final del discurso Paz, Perdón, Piedad, y el punto 13 de Negrín, que decía que será reo de lesa patria el que sea el que hable de venganza o de represalia. Y hablé del famoso escrito de Prieto desde México, me están vedados los cementerios de España, pero si pudiera volver a ellos, pondría un ramo de rosas rojas en la tumba de mis adversarios que también lucharon por España. Y dije, esas palabras de reconciliación pronunciadas en plena guerra civil nunca fueron pronunciadas por el mando militar vencedor ni por la Iglesia Católica. Lo dije entonces. Pero terminé diciendo, con cierta perplejidad para los oyentes, que me declaraba creyente, que yo era creyente
y terminé con unas palabras del obispo Pérez Cáceres: he venido a paliar el dolor de mis semejantes. Con lo cual, allí salió todo el mundo más o menos tranquilo. Los socialistas porque hice un discurso socialista netamente, y la otra gente porque era un hombre creyente y además pues hizo una defensa a ultranza de la unidad de España. Dos retos como gobernador civil. Uno, en aquella época yo trabajaba sobre la doble nacionalidad conflictual, o de hecho, como la llamó Batríez, entre los venezolanos y los canarios. Y se recuperaba la nacionalidad española por aquellos que la habían perdido por haberse naturalizado venezolanos, pero se exigía que fueran residentes aquí en España para poder recuperar la nacionalidad, lo cual era un disparate porque todos residían en Venezuela. Y yo me propuse cambiar el artículo 26 del Código Civil, que logré cambiarlo cuando era fiscal del Estado, gracias a Manuel Fraga Iribarne, al que fui a ver a La Coruña, y como él tenía un problema más gordo que los canarios, porque tenía a los gallegos por toda Europa, llamó a Felipe González delante de mí: hay que apoyar a Eligio, tiene toda la razón del mundo, y se modificó el artículo 26, en virtud del cual se suprimió la residencia. Yo tengo en mi haber el haber sido legislador del artículo 26 del Código Civil. Y la otra fue que resolví los problemas de las aguas de Marcos y Cordero, que era un manantial desde la época de la conquista, aguas públicas, pero con el tiempo, durante un siglo, esas aguas públicas fueron usurpadas y convertidas en agua privada bajo el amparo de una comunidad de bienes. Y el follón empezó porque el Tribunal Supremo falló en favor de la comunidad de bienes frente a los agricultores bajos de San Andrés y Saute, que se quedaban sin agua, porque toda era aprovechada por los que habían usurpado y formado la comunidad. Naturalmente, el Partido Socialista se aglomeró, se amotinó en el lugar donde iba a tornarse el agua para prohibir que saliera, y hubo un conflicto de orden público. Yo dije que la sentencia se cumplía, o se olvidaran que la sentencia se cumplía como fuera. Y me encerré con la gente de San Andrés en los sauces y les expliqué que la sentencia tenía que cumplirse. Pero observé que había una sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que nadie se había atrevido a ejecutarla, que decía que las aguas eran públicas y que había que formar una comunidad de regantes. Y eso en base a una sentencia de la República en un pleito que llevó Luis Rodríguez Figueroa, en la que dijo que las aguas eran públicas y no privadas. Yo rescato esas dos sentencias, encierro al pueblo de los Sauces en un garaje, a todo el pueblo. Había habido crímenes y todo durante unos conflictos terribles. Lo encierro, la Guardia Civil dentro y con el notario. Y empezamos a disolver la comunidad de derecho privado y a constituir la comunidad de regantes. Y estuvimos votando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente, y nadie abandonó, por orden mía, el garaje, el bocadillo. El notario dice: yo no cobro nada por esto porque esto es histórico. Y hubo que actualizar el censo. Llamamos al bisabuelo del socio de la comunidad y respondía, entonces actualizamos el censo. Bueno, el pueblo de los Sauces me ha hecho un homenaje y yo tuve la suerte, yo estaba ducho con los temas de aguas por mi profesión de juez. Bueno, en Las Palmas de Gran Canaria me nombran delegado del gobierno, el primer delegado del gobierno, el mismo día, no me olvidaré nunca, que cumplí 37 años. Me nombran a mí delegado del gobierno y a Paco Afonso. Fue para mí, recordarlo fue trágico, porque el 11 de septiembre de ese año fue cuando sucedió lo de La Gomera y yo era el delegado del gobierno. El primer delegado del gobierno de Canarias, y entonces era delegado del gobierno y el gobernador civil. Lo más importante, no está aquí Julio Pérez, pero quisimos la reforma portuaria. La reforma portuaria era absolutamente necesaria porque estaba inflada la plantilla de portuarios del Muelle de Luz y Las Palmas y resultaba ya para los empresarios insoportable. Hubo guerrillas urbanas, se declaró la guerra a los portuarios contra mí. Yo hablé del Caracazo y una mañana rodearon Sestiva, los portuarios provistos de ladrillos y de ron, ¿no? Y yo di la orden, son las
los gobernadores jóvenes teníamos esa osadía, di la orden al capitán por escrito, cosa que se quedó perplejo, de que empleara la fuerza sin contemplaciones. Fue más listo que yo, más prudente. El capitán, que era más profesional, lo que hizo fue rodear a los portuarios y empezar a pegar palos desde dentro y lo sacó para afuera. Don Eligio, nunca nos han pegado tantos palos. Y el tema se resolvió porque Borrell, secretario de Estado, les condonó los 800 millones de pesetas que le debían a Hacienda. Conclusión, se hizo la reforma portuaria, hoy todavía los empresarios de Las Palmas la recuerdan y yo tuve esa... Como juez de Telde, el Lasso ahora un hecho que pasó como delegado del gobierno, pero empezó en Telde como juez. En Telde, el día 27 de marzo del año 77, se desvían los yumbos del puerto de Gando a Los Rodeos y sucede el accidente aéreo más importante de la historia de España. Y yo soy el juez de guardia de Telde. Y el M. Payac había puesto una bombita en el aeropuerto en la que se resultó herida una floristera. Yo fui, ya se había llevado la floristera, hice la inspección ocular y me fui al sur. Y cuando regresaba por la tarde, la Guardia Civil me paró en lo que es hoy vecindario y me dijo: don Eligio, ha pasado esto en el sur, en Los Rodeos. Bueno, al día siguiente me lleva la Guardia Civil detenido a 14 del M. Payac. Yo quiero decir desde ahora que nunca consideré que fueran criminales los del M. Payac. No tenía nada que ver con lo que yo luego viví en el Juzgado Central de Instrucción, que ahora lo contaré, de la Audiencia Nacional, luchando contra ETA. Y me llevaron detenidos a 14 y yo, cuando doy conferencias, digo que solo he conocido un juez de instrucción a fondo, se llamaba Eligio Hernández y era un peligro público. Porque los jueces de instrucción tienen que desaparecer si quieren que la justicia se arregle. Esto es otro tema del que me gustaría hablar un día. Y entonces los metí a todos en la cárcel. Pero me inhibí en favor de la Audiencia Nacional que se había creado en el mes de febrero. Y esa noche voy a mi ático, que yo era soltero, y hay dos guardias civiles allí. Mire, don Eligio, tenemos órdenes. Lo cuento porque es la historia particular de Cubillo y yo, ¿no? Mire, tenemos orden de custodiarle. Y por favor, denos la llave de su coche, un Honda Civic de 2 puertas, para llevarlo al cuartel. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿No tenemos órdenes? No, a mí no. Váyase. No, don Eligio, por favor, usted sabe cómo son los superiores, cómo vamos yo conozco a la Guardia Civil. Llamé al teniente coronel y me dice... Era Porto Llanes, era uno de los Vinos, que era jefe de la comandancia de Las Palmas. Yo, como teniente coronel, estoy a tus órdenes, pero te conocí de niño en el Hierro y estoy obligado a velar por tu... Me pegó un rollo y bueno, vale. Y a los 2 o 3 días me quita la escolta y me devuelve el coche por el día. Y riéndose: bueno, Eligio, no hay problema, porque Cubillo ha dicho por la emisora que Eligio Hernández es intocable porque va a ser el candidato a Tribunal Supremo del Tribunal Supremo de la República Guanche. Eso lo cuento como anécdota. Bueno, pues en el 85 se me presenta en mi despacho una persona para mí entrañable, Helio Rodríguez de la Sierra, marido de Pastora, la sobrina de Néstor de la Torre y de su padre Martín, hijo de Luis Rodríguez Figueroa. Todavía era mayor, pero era un tío que hacía deporte. Y me dice: oye, Eligio, ¿por qué no traemos a Cubillo? Es un disparate, Cubillo ahí él tenía correspondencia con Cubillo. Digo: mira, no sé, bueno. Hablo con Jerónimo y dice: hombre, hay que pensarlo porque el turismo, no sé qué y tal. Está lo de las bombitas. Había sucedido los 78 con el policía que fue a desconectar una bomba en la universidad, el único que pereció, ¿no? Y entonces yo pedí, esto es intrahistoria de Canarias, yo pedí informe al servicio BIS de Capitanía, al servicio de la Guardia Civil y al servicio de información de la policía, que opinaran sobre qué sucedía si podíamos traer a Cubillo. Y los 3 dijeron
que había que traer a Cubillo como fuera, que era un disparate tenerlo allí porque era un mito y había que acabar con el mito. Entonces yo hablo con Jerónimo y me voy a Madrid y se lo propongo a Barrio Nuevo. Barrio Nuevo llama a Melitino García Carrero, fiscal de la Audiencia Nacional, y yo me extrañó porque el ministro del Interior tiene que hablar con el fiscal del Estado. Y Melitino puso un montón de pegas porque tenía una búsqueda y captura por un delito de terrorismo Cubillo, justo por el hecho del aeropuerto de Gando, que yo había instruido. Y estaban absueltos los que yo había metido en prisión porque no se demostró que fueran autores. Luego si los autores estaban absueltos, el inductor estaba también. Bueno, le dije a Barrio Nuevo, ¿tú me permites a mí que yo resuelva el problema? Atravesé la calle de Génova y fui a hablar con el juez Ismael, que todavía está. Yo había sido juez de instrucción de la Audiencia Nacional, del número 5, luchaba contra el terrorismo, y entonces, pues, fui allí y dije, mira, vengo a esto. Sacó el sumario de Cubillo que estaba allí, no había todavía informática, arriba lleno de polvo. Si este hombre es inductor y si los autores están absueltos. Dice, ¿te parece que le pongamos una fianza de 300.000? Y hombre, la fianza la pones tú. Y entonces llamamos a Badía, que se llamaba, que estaba trabajando con Manuel Vázquez de la Rosa, bueno, que estaba de abogado. Lo llamé y digo, tráete los 300.000 pesetas. Y dije, 300.000 pesetas, las trajo, se quedó la libertad, pero antes le dije yo a Helio, dile a Antonio que venga cuando quiera, pero que no puedo dejarlo en libertad hasta que no vaya a Madrid y se presente ante el juez, declare y el juez decreta la libertad. Así fue, no dejé que entrara nadie al aeropuerto, pero un fotógrafo, yo sabía el nombre, sacó un billete para Madrid, se metió en el avión y sacó una fotografía de Antonio Cubillo. Fue muy listo, ¿no? Llegó a Madrid, se decretó la libertad y Cubillo vino y ya después de eso todo el mundo sabe lo que pasó. Yo después tuve relación con Cubillo. Hace poco tuve un problema porque dije, no hace mucho tiempo, dije que para mí Cubillo no era un criminal y la familia de la floristera me lo reprochó. En fin, me tuve que aguantar porque las víctimas siempre tienen razón, ¿no? Vale, esas fueron mis dos proezas. Y luego viene vocal del Consejo del Poder Judicial. Quiero decir una cosa. El Consejo del Poder Judicial estuvo inicialmente mal diseñado. No es un órgano de gobierno de los jueces, es un parlamento judicial. Cada partido político en el Senado y en el Congreso eligen a los vocales. Tanto los 12 de procedencia judicial como los procedencia de juristas de reconocido prestigio. Por eso no funciona. Es como si en la Moncloa ahora hubiera un gobierno formado por los representantes de cada partido político que no fuera un gobierno de coalición. Por eso es un órgano que está desprestigiado completamente. Y los jueces quieren ahora volver al sistema de que sean los jueces los que designen a los representantes a los 12 representantes. Grave error. ¿Por qué suponer que las asociaciones judiciales que van a elegir a sus representantes no hacen política? Hacen política tanto o más que los políticos, porque hay mucho militante encubierto en la judicatura. Y el primer consejo del Poder Judicial que fue elegido totalmente por los jueces ha sido el de más carga ideológica que yo he conocido. Por lo tanto, lo que yo he propuesto, por supuesto, sin ningún tipo de éxito, es que al igual que el presidente del gobierno es investido en el Parlamento y forma su gobierno, pues que haya un presidente del Tribunal Supremo elegido por mayoría cualificada en el Parlamento y que él elija a su equipo de entre jueces, fiscales, abogados y procuradores. Que sean 10, no más. Pero eso nadie ha hecho caso porque tengo que decir que en Italia y en Francia el Consejo de la Magistratura está presidido por el Presidente de la República y forma parte el Ministro de Justicia. Y por supuesto,
en ese sistema no existe en Estados Unidos, donde al Tribunal Supremo lo nombra el presidente, lo propone, y el Senado norteamericano es el que da el visto bueno, o le puede decir, no, presénteme usted otro porque eso no es bueno. Fiscal General del Estado. Con esto termino porque ya estoy llegando a las 8. Yo había estudiado, desde que era juez, mis relaciones con el Ministerio Fiscal. Y desde el principio yo llamaba al fiscal cuando tenía un asunto importante, cosa que en esa época no era costumbre. Llamaba al fiscal cuando tenía asuntos complicados, un asesinato, un homicidio. Y cuando fui delegado del gobierno, se estableció a instancia mía que los gobernadores civiles despacharan con el fiscal de la audiencia territorial, que era entonces luego el Tribunal Superior, los lunes, para coordinar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y cuando estoy en el Consejo del Poder Judicial, Pascual Sala me dice, oye, Eligio, ¿tú sabes un poco de eso has estudiado mucho el papel del Ministerio Fiscal como órgano de relación entre el Ejecutivo y el Judicial? Sí, un tema que me gusta. Hazme un informe. Después de eso no he vuelto a hacer más informes, porque llega ese informe a la mesa de Felipe González y dice, ya tenemos al fiscal del Estado. Yo me convierto de la noche a la mañana en fiscal del Estado. Me recibieron el que es hoy uno de mis mejores amigos, entrañable amigo, que era presidente de la Asociación de Fiscales, me recibió con uñas, porque amigo, era militante del PSOE y para ellos era como un comisario político. Pero creo que salí de la Fiscalía del Estado con la cabeza alta, porque estaban vacantes los dos nombramientos importantes de la carrera fiscal, teniente y el inspector. Todo el mundo pensaba que iba a elegir al inspector, que era el único, Martínez Sato, que era el único afín al PSOE. No, elegí a Antonio Hernández Gil, que era un jurista de reconocido prestigio, hijo de don Romualdo Hernández Gil, brazo derecho de Blas Pérez González. Por eso tenía yo una cierta afinidad canaria con los Hernández Gil, y era el hombre de mayor prestigio que había entonces en la Fiscalía. Y a Martínez Sato inspector. Y hubo que nombrar a fiscal de Audiencia de Madrid, y yo nombré a Mariano Fernández Bermejo, que era el otro PSOE, sin ningún voto a favor. Se levantaron en pie de guerra, pero los fiscales llamados conservadores, yo soy conservador y progresista en la carrera judicial y fiscal, tengo mis dudas, porque cuando me dicen que un juez es progresista o un fiscal es progresista, yo me echo a temblar. Por eso digo que todo esto hay que revisarlo un poco, ¿no? Y entonces yo le había pedido consejo a Félix Hernández Gil, el hermano que yo le prorrogué para que fuera que fue también hermano de don Antonio, los dos eran hermanos de don Antonio Hernández Gil, que fue presidente de las Cortes. Y ellos me dijeron que el que tenía más méritos de los tres candidatos era Mariano Fernández Bermejo. Y le dijeron a los que protestaron, han metido la pata, porque fuimos nosotros los que nombramos por delegación de Eligio al fiscal de Madrid. ¿Es verdad que el fiscal general del Estado gobierna la carrera fiscal? No. Yo estoy cansado de repetirlo, no tengo ninguna posibilidad de que la gente me crea. Todo el mundo dice, como el fiscal depende del gobierno, los fiscales por la mañana se ponen como el ejército el primer tiempo del saludo. Grave error. Grave error. A mí me llamó Felipe González una sola vez, porque un magistrado de la Sala Segunda se había pasado, y se pasó que luego lo quitaron del sumario con Ramón Rubián en el tema de la corrupción del Partido Socialista de Filesa. Y históricamente quiero contar lo que me pasó con Felipe González. Garzón, que debían haberlo expulsado de la carrera judicial hace ya muchos años y tardaron mucho en expulsarlo. Garzón, Felipe González, Corcuera y yo le dijimos a Felipe González que cometió un error garrafal, fichar a Garzón, porque en aquella época, bueno, pensaba que iba a ser ministro. Garzón puso la X de los GAL a Felipe González. Y yo
tenía en su despacho el sumario de Segundo Marey. ¿Se acuerdan que el ministro del Interior y secretario de Estado fueron a raptar a un etarra y raptaron a un pobre hombre? Y aquello fue... Y eso sucedió en octubre del 82, por consiguiente, del 83, por consiguiente no llevaba todavía Felipe González un año en el gobierno. Difícilmente podía ser la X de los GAL, con la que luego Felipe González terminó con los GAL. Y ese sumario estaba, estaba en el juzgado de Garzón, que había sido yo el primer juez de ese juzgado. Por eso yo sabía muy bien lo que se hacía ahí por los funcionarios. Y entonces yo le dije a Felipe González, no se puede tolerar que te pongan a ti como la X de los GAL. Cuando tú llegaste al gobierno había habido 40 muertos del batallón vasco español y de los GAL. Y yo voy a reabrir esas causas porque todavía no hace 15 años que es la prescripción del asesinato. Y Felipe González me contestó, ya él me autorizaba a contarlo, no te puedo apoyar. Él tenía una frase que era, esa es tu responsabilidad, no te puedo apoyar porque no quiero manchar la etapa de gobierno de Adolfo Suárez. Ese es Felipe González. Y tengo otra anécdota con él. Cuando yo fui a visitar al rey todas las semanas y le dije a Felipe, oye Felipe, yo un pardillo oye Felipe, ¿qué es lo que se puede hablar con el rey? Porque yo tengo que ir todos los meses a verlo. Me mira, ahí debajo de su bonsai, me mira, se queda serio y me dice, Eligio, el presidente del gobierno no es quien para decirle al fiscal del Estado lo que tiene que despachar con el rey. Yo, me dejó parado, ¿no? Se me di cuenta que estaba ante un estadista. Y sobre todo, lo que ya quiero decir públicamente es que yo tomo la decisión porque en septiembre del 93 prescribía el tema de Segundo Marey. Y es lo que le prometió Garzón a Felipe cuando fue a la política. No te preocupes por lo de Segundo Marey, Felipe, porque va a prescribir, y la dejó en el sillón. Pero el fiscal general de Estado, que era Eligio Hernández, cuando llega, evita la prescripción, que era su obligación. Vinieron a la Audiencia Nacional a preguntarme qué hacíamos. Y yo le dije, ¿usted por qué me hace esa pregunta a mí? ¿Cuál es la obligación del fiscal? Evitar la prescripción. Llamé a Felipe, no antes para decir lo que no he hecho esto. Y él me dijo, Eligio, sabes que eso no va a ser daño, pero yo te apoyaré a ti porque tu honradez y tu integridad es para mí algo muy valioso. Ese es Felipe González. Por lo tanto, eso fue lo que Felipe González hizo contra el fiscal del Estado. Solo hubo 2 veces en que los fiscales me desobedecieron y plantearon el artículo 27, cosa que la gente no sabe. Cuando un fiscal se niega a cumplir una orden de un fiscal superior, se ampara en el artículo 27 que dice que se puede oponer por razones de legalidad, o por cualquier otro motivo, casi nada. Cuando los fiscales se oponen, el fiscal del Estado lo lleva a la Junta de Fiscales de Sala, que es el Estado Mayor de la Fiscalía, los sabios. Me apoyaron por unanimidad y entonces pude dar la orden. Y la gente dice, el fiscal general del Estado también puede discrepar de la Junta de Fiscales de Sala y hacer lo que estime oportuno. ¿Qué fiscal general del Estado discrepa de la Junta de Fiscales de Sala? Estaría loco. Al día siguiente está muerto políticamente. Es decir, la autoridad del fiscal general del Estado es en la medida en que actúa de acuerdo con los órganos de la Fiscalía. No es verdad que haga lo que le dé la gana al fiscal del Estado. No manda nada si se desvía de los órganos de la Fiscalía. Por eso, el problema que tuvo Eduardo Torres Dulce, cuando puso la querella contra la gente de la Generalitat, en contra del criterio de los fiscales de Cataluña, pero él lo sometió, según dice el estatuto, a la Junta de Fiscales de Sala, y la Junta de Fiscales de Sala apoyó la querella. El gobierno no le interesaba esa querella en ese momento, fue la anterior al tema de la independencia, ¿no? Es decir, no es verdad, todos los fiscales generales del mundo los elige el Poder Ejecutivo porque es el que ejecuta la política criminal del gobierno. Y en Estados Unidos el fiscal general forma parte del gobierno, es secretario de Justicia. En Estados Unidos es la cuadratura del círculo,
porque el fiscal general, el secretario de Justicia y el jefe del FBI, por lo tanto el ministro del Interior. Lo que pasa es que, amigo, Estados Unidos existe contrapoder y como se le ocurra a un fiscal general del Estado salirse, al día siguiente lo citan en el Senado y tiene que confesar allí y dar cuenta de su arte. Hay otras muchas cosas más que se me quedan en el tintero, ya me he pasado y entonces solo nos queda 20 minutos creo pero en fin, iba a contar que el delito que cometí cuando era juez de instrucción de Telde, y está prescrito, por lo tanto lo puedo como juez, podía contar mis relaciones con el rey, porque se inauguró en los Astrofísicos de La Palma, estuve un año yendo a la Zarzuela a organizar la visita de 7 jefes de Estado al Roque de los Muchachos. De ahí saqué la impresión de que el pilar más importante de la monarquía era la reina Sofía. Yo creo que es a la que se debe la monarquía, porque entraba al final de las reuniones que teníamos el coronel, amigo de Antonio y mío, Blanco, Sabino Fernández Campos y el jefe de protocolo. Teníamos la reunión durante todo el sábado y luego entraba ella y ponía su... Yo le dije al rey cuando fui a jurar el cargo: mire, majestad, quiero que sepa usted una cosa. Yo soy republicano y me siento republicano, pero yo soy leal a la Constitución 78 y a la monarquía. Y le recuerdo que en el programa máximo de Pablo Iglesias dijo que la monarquía o la república era una cuestión secundaria. Lo importante es que ambas garantizasen la democracia. Cuando se fue me dijo: Eligio es el fiscal más leal que he tenido. Muchas gracias. Creo que las palabras de don Eligio Hernández habrán despertado en ustedes algunas preguntas. Tenemos tiempo para 3, a lo mejor 4, pero nada más. Si alguien quiere preguntar, me parece que no se atreve. Bueno, entonces yo lo único... A ver, Fernando. En primer lugar, me ha encantado oírte, Eligio, y hemos pasado un rato mentalmente repasando historias que también por edad y por estar ahí, pues hemos de alguna forma vivido y compartido en mayor o menor grado, ¿no? Así que ha sido un rato espléndido. El Real Madrid se merece esto también, así que fantástico. Una pregunta que no es en absoluto, no intenta hacer ninguna pregunta extraña, pero me creo recordar que hace como 3 o 4 años te oí en una entrevista por la radio una comparación entre Juan Negrín y López Aguilar. ¿Estoy equivocado? ¿O creo que los ponías a ambos en una cierta similitud de comportamiento político dentro del partido? Hombre, yo creo que eso, si me lo viste, que estaba yo loco. Es imposible que Juan Fernando López Aguilar no pueda comparar con Negrín. Negrín... ¿Pero no te suena en absoluto esto? No, eso... Pues perdón, él algo se ha ocupado de Negrín, a petición mía, ha condensado los discursos parlamentarios de Negrín. Yo he estado hablando con Severo Ochoa durante una noche entera en los 70 días sobre Negrín. He hablado con Pedro de la Barreda durante 4 años. Y es una figura que no se entiende. Yo, sinceramente, creo que fue de los 5 científicos canarios importantes. O sea, Negrín, Viera y Clavijo, por supuesto, Agustín de Betancourt, el de Lanzarote, Blas Cabrera Felipe y don Antonio González. Han sido los grandes científicos. Pero para mí los 4 canarios más universales, que trascendieron más allá de nuestras fronteras y de la frontera española, fue Negrín, Viera y Clavijo, Galdós y Agustín de Betancourt.
O sea, Negrín es de una inmensidad, de una categoría extraordinaria, un hombre que el triste destino de la gente, un hombre que era catedrático de fisiología, había estudiado también química. Ya me dijo Severo Ochoa que le dijo, usted, porque Severo Ochoa se quejó de que no le dio la cátedra, él se la dio a un pariente suyo que era Hernández Guerra, y Severo Ochoa le dijo que no, usted no me da a mí la cátedra, mire, dedíquese a estudiar química, porque si usted no sabe química no será nunca científico. Estudió química y hizo el primer tratado de bioquímica de la historia de España, que lo tenemos en la Fundación. Bueno, Negrín era un hombre de una preparación transversal. Se fue a la política porque don Santiago Ramón y Cajal dijo un día a sus alumnos, en un fin de semana, tomando un café en la calle Serrano, a una tertulia que iba el Fillo Alonso padre, donde estaba también Negrín, pues les dijo, tenemos que ir al gobierno, no tenemos dinero para la ciencia, a pesar de que la Junta de Planeación de Estudios había mandado a la gente a estudiar al extranjero, a montones de ellos. Y entonces, bueno, Juan, tú eres el que me parece más indicado. Y Juan se convierte en presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. Y se puso al día en economía. Fue el secretario de la Junta de Construcción de la actual Universidad Complutense. Lo que ustedes ven en Madrid es obra suya. Es obra suya. Y se convierte en septiembre del 36 en ministro de Hacienda. Va Simeón Vidarte a su casa, y dice, oye, tiene que ser ministro de Hacienda. Estaba medio dormido, cogió un zapato, se lo tiró, están locos, ¿no? Y es ministro de Hacienda. Y el otro día estuve yo en Valencia, cuando lo nombró Azaña en mayo del 37 presidente del gobierno. Todo el mundo decía que iba a ser Prieto, pero Azaña nombró a Negrín. Es famosa frase, frente a los repentes de Nieto, preferí la tranquila energía de Negrín. Y este hombre se convierte en presidente del gobierno de una España en guerra. Ya no sigo hablando de eso porque es muy largo, pero yo creo que es el único que tiene la categoría de estadista de la época, porque su política de resistencia demostró que tenía una visión que no resultó, porque fue traicionado. Negrín luchó, y eso se ha escondido mucho, no solo contra Franco, contra Hitler y contra Mussolini, luchó contra el nacionalismo independentista catalán, que fueron los que hicieron la guerra dentro de la guerra y frustraron su política de resistencia. Eso lo he recordado yo ahora, porque siempre se van de rositas, ¿no? La palabra traición no la pronuncio yo. La palabra traición es de Azaña. Alguien me dijo en Valencia, usted se inventa eso, don Eligio. Yo saqué de mi bolsillo los artículos de Azaña escritos no, perdone, esto lo dice Azaña, y voy a seguir leyéndolo porque todavía no he dicho todo lo que tiene que decir. Don Eligio, buenas noches. Mi nombre es Pedro Antonio. Soy, como usted ha definido, un código ambulante, porque este año termino el grado en Derecho. Y la verdad, no le quiero plantear una pregunta, sino le quiero dar las gracias. Gracias porque tenía ganas de conocerlo. Y esta tarde, cuando estaba en mi casa, en el Puerto de la Cruz, y a través de una red social vi que usted iba a dar una conferencia en esta casa, no dudé en venir y poder conocerle y escucharle. Y le quiero dar las gracias porque, sin duda, es referente. Como bien decía el ponente al principio, abogado, fiscal y magistrado, juez, no lo es cualquiera. Y para este humilde código ambulante es sin duda un referente. Así que muchas gracias. Una curiosidad solamente con los documentos que venían en los cajones de París, ¿venían catalogados o es un trabajo que se ha tenido que hacer aquí, se está haciendo aquí ahora? Mire, cuando entran los nazis en París, la resistencia francesa los coge del último piso de un edificio que está al final del boulevard de Víctor Hugo, detrás del Trocadero, donde se ve la Tour Eiffel. Lo cogen
precipitadamente y los meten en el sótano del edificio. Y ponen una plancha de cemento encima, porque Negrín salió pitando para Burdeos y allí escapó en un barco griego, por cierto, hablando el griego al piloto, porque Negrín hablaba varios idiomas y no digamos, dice que hablaba alemán mejor que español, además un alemán canario que no entendía muy bien sus alumnos. Y allí estuvo durante 40 años ese archivo. Había otra parte del archivo que estaba en Niza, que lo tenía en Niza su hijo, que tenía una casa veraniega en la parte esta de Niza, no recuerdo el nombre ahora, donde vivió Víctor Hugo, por cierto, Antibes. Allí tenía otro archivo, que lo había puesto él allí cuando se fue a vivir a Nueva York, y también estaba en el sótano de la casa. Cuando muere el hijo de Negrín, yo voy al entierro y cojo una camioneta que tenía la chica que asistía en la Facultad de Medicina de Niza, y puse todos esos documentos y los puse en un garaje, en el garaje de su empleada, y eso fue a parar a París todo bajo la custodia de Carmen Negrín. Hay una historia, porque cuando llegamos allí estaba humedecido todo aquello y mandamos a un historiador de raza, porque es de los Miralles de Las Palmas, los Millares, Sergio Millares. Sergio Millares lo becamos y se fue a clasificar los documentos. Los escaneó y los catalogó. Y luego fue una empresa la que finalmente catalogó esos documentos. Fue algo realmente... Bueno, cuando llegamos allí y vimos documentos... Ahora se ha hecho una exposición también en la Fundación Negrín de la cartografía original de la batalla del Ebro, que fue visitada por historiadores militares de toda España, ¿no? Bueno, no he contado que el gobierno francés, como siempre, los franceses van por ahí y se quedan con todo lo que pueden. El gobierno francés dijo que no podíamos sacar el archivo, porque era del Instituto Pasteur, lo cual no era verdad, porque el Instituto Pasteur le cedió el piso, que luego se quedó con él, lo compró Negrín y puso allí el archivo inicialmente, pero como el Instituto Pasteur fue nacionalizado, y luego el Consejo de Estado falló a favor de nosotros, y yo agradeceré siempre a un hombre muy inteligente que me asesoró, que fue Miguel Herrero de Miñón, que fue el que me asesoró cómo ganaríamos el tema ante el Consejo de Estado. Y hemos podido traer, y ahora ya hemos traído la biblioteca. La catalogación se hizo luego científicamente por una empresa que se dedicó a catalogarlo. Allí está a disposición, el que quiera ir. Allí van, bueno, cuando yo llegué a la Fundación Juan Negrín en el 76, había un libro sobre Negrín. Hoy hay más de 40. Hoy todos los historiadores están queriendo escribir algo sobre Negrín. O sea, por tanto, hemos logrado romper, no del todo, el muro de incomprensiones, calumnias e injurias de que fue objeto Negrín. Y se coronó con el libro que publicamos sobre Heriberto Negrín, sacerdote claretiano. Porque Negrín, que se comía a los curas con papas fritas, su padre era masón, su hermano sacerdote claretiano, su hermana Lolita monja, y a su madre la llevó él a morir en Lourdes por amor a la Virgen. El padre, cuando le dijo Heriberto que quería ser cura, aquel viejo liberal, netamente liberal gran canario, dijo, de acuerdo, pero nada de cura de pueblo, estudiar teología en Alemania. Y tenía esa especie de... Y el Consejo de Guerra que se hizo contra él por el crimen de parentesco, porque cometió el delito de ser padre del presidente del gobierno de la República, no se llegó a celebrar, porque Pilday dijo que por ahí no pasaba, que como siguiera el Consejo de Guerra, empezando a celebrarse, dijo que se personaría allí y lo tenían que juzgar a él o sacarlo muerto. Pilday era de armas tomar, y entonces, amigo, habían hecho la guerra, o estaban haciendo la guerra bendecido por la Iglesia, y entonces se suspendió el Consejo de Guerra. Pero le dijo el coronel a don Juan, al padre,
don Juan, ¿qué hijo más equivocado tiene usted? Y él le contesta, ¿cuál de ellos, Usía? Elfidio. Una duda que tengo. En los últimos días de tu cargo como fiscal general del Estado, hubo una persecución de cierto sector de la prensa hacia tu persona. Y recuerdo que Luis del Olmo me preguntó en la COPE en Madrid que qué opinaba yo de ti y tal. Yo dije, yo no tengo por costumbre hablar mal de mis paisanos, y menos cuando estoy fuera de las islas. Tu mujer me felicitó, me encontró por la calle de la Carrera saliendo del ayuntamiento y me lo agradeció. Pero en esos días salió una noticia que siempre me ha llamado la atención, que tú abandonaste la Moncloa después de una entrevista que tuviste con Felipe González en el maletero del coche. Eso lo dijo Interview. Y me gustaría preguntarte qué hay de cierto en eso, si es un bulo más de los que corrieron o es verdad. No, no fue en la Moncloa donde dice que estuve. Después de yo dejar la Fiscalía del Estado, me convocó Barrio Nuevo a una reunión del despacho de Manolo Cobo, catedrático de Derecho Penal, que fue de La Laguna, porque estaba pendiente de todos los juicios aquellos que por los Galis, etc. Y me convocó porque querían saber mi opinión. Y entonces, cuando yo era, en ese momento, fue cuando yo reingresé, estaba en la sala de lo contencioso y a mí no me interesaba aparecer en público porque era magistrado en ese momento. Duré un mes porque luego ya fue cuando me fui definitivamente de la carrera judicial para presentarme a las elecciones de marzo del 95, que fue cuando salí diputado por Gran Canaria. Y entonces me dijeron, abajo hay un montón de periodistas. Y el edificio de San Manolo Cobo era un edificio que en el centro tenía un patio. Y entonces el portero dice, mire, don Eligio, baje en ascensor al sótano y sale por detrás al patio, que tiene una salida para otra calle. Y ahí viene de que yo salí en el maletero del coche. Claro, efectivamente, no me vieron salir y eso disparó la imaginación de la gente. Y era, si hubiesen visitado, fue el portero el que me sacó sin que me vieran, ¿no? Pero fue mucho después. Te voy a añadir una anécdota para que la tengas. Cuando era gobernador y vino Juan Marichal a Tenerife. Entonces don Juan Marichal era muy amigo de la familia Capote, de don Ángel Capote. Yo estaba de rector de la universidad en ese momento y Carlos Capote me llevó a cenar a la Riviera con don Juan Marichal. En ese momento lo conocí, una impresión de él fantástica, pero como rector de la universidad le ofrecí lo que quisiera, estaba en ese momento de profesor en Harvard, y le dije que le ofrecía desde la cátedra, aunque tuviera que inventar, pero que viniera a la Universidad de La Laguna y que sería para nosotros algo impensable en aquellos momentos. Tuvimos una cena espectacular, no se me ha olvidado. A las 48 horas, un periodista que todavía escribe, y escribe muy bien, por cierto, tiene algún apellido de los míos, dijo que lo que tenía que hacer la Universidad de La Laguna era ocuparse de traer a profesores como Hernández Marichal y no de las cosas que se ocupaban. Don Juan Marichal me escribió una carta personal y salió y le mandó una carta a él y le exigió que rectificara porque él había estado cenando con el rector de la Universidad de La Laguna y la Universidad de La Laguna le había ofrecido todos los puestos que quisiera para venir a hacer docencia y que por lo tanto estaba mintiendo y que rectificara. El periodista tuvo que rectificar, pero fue una anécdota con don Juan Marichal. La pena es que, claro, estando en Harvard, venir a dar clases en la Universidad de La Laguna, se ofreció a dar algunos cursos, pero vamos, venir para acá no entraba en sus planes en esos momentos. Bueno, como decían antes, hemos pasado una tarde encantadora y el ofrecimiento no fue en vano. Sigue apuntando todas esas cosas que te pedimos que vuelvas otra vez a seguirnos contando las anécdotas. Muchísimas gracias por esto, que será depositado con sumo agrado. Pero también vamos a guardar, la conferencia tuya está grabada y también la guardaremos ahí
porque también tendrá un gran mérito el volverla a escuchar cuando tengamos ocasión. Muchas gracias, Eligio. Esperamos volver a verte aquí y que nos sigas deleitando. Y muchas gracias a todos por su presencia. Ya nos enteraremos cómo terminó el partido.